¿Ustedes recuerdan lo que es una jucat? Una jucat es un mandamiento que es incomprensible. Es decir, en el judaísmo se considera una jucat los mandamientos que no tienen como una explicación. Y hoy vamos a ver varios de estos jukot, pero yo creo que sintiendo un agradecimiento enorme por nuestro Padre, por nuestro Elohim, que nos ha revelado de qué se tratan estos mandamientos a través de la revelación que nosotros tuvimos de Yeshua. Fíjense una cosa que es muy importante que la gente hoy no está valorando. Nosotros tenemos la revelación de Yeshua que la casa de Judá todavía no ha tenido. Nosotros tenemos el privilegio de conocer, de encontrar a Yeshua en la Torá. En esos mandamientos que se consideran incomprensibles, vamos a ver hoy cómo declara la presencia de Yeshua. Y nosotros estamos descartando esa revelación y menospreciándola y tratando más bien de dejarla a un lado cuando es la riqueza que el Eterno en su misericordia decidió darnos. Él le dio a la casa de Judá la Torá y a nosotros nos dio la revelación del Mesías. Así que vamos a ver hoy esta parte 6, llena de misterios y llena de información, así que les pido que estemos muy atentos porque de verdad que es bien interesante. Les dije que siempre íbamos a comenzar haciendo como el recuento de los estudios anteriores, en los puntos específicos en los que hemos encontrado el Eterno y Yeshua comparten exactamente, bien sea el mismo nombre, bien sea el mismo atributo o bien sea el mismo rol. Porque recuerden, no solamente estamos encontrando a Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis, sino que estamos dando todas las pruebas de que Yeshua es el Eterno, de que es la palabra misma de Elohim, de que son uno, como nosotros lo proclamamos en la Shema. Nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es uno es. Eso es lo que estamos nosotros probando. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto que compartan los dos? Vimos que el Eterno es luz, vimos que Yeshua es luz en Juan 1:9 y 8:12. Vimos que el Eterno es el creador en Bereshit 1:1 y vimos que Yeshua es el creador en Juan 1. Vimos que el Eterno es el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso le decimos el Eterno. El yo soy el que soy, el que siempre ha existido y existirá. Y Yeshua, de acuerdo a Hebreos 13:8, está definido de la misma manera. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yeshua es eterno. Las personas que tanto discuten hoy que Yeshua es un hombre que no es eterno, pues simplemente están por fuera de las escrituras, porque las escrituras todas nos hablan de la eternidad de Yeshua. Recordemos también que el Eterno es el que afirma que sacó a Israel de Egipto, pero Yeshua fue el que sacó a Israel de Egipto de acuerdo a Jueces 2:1. Recordemos que Yahweh es el Gibor, pero Yeshua recibe ese mismo nombre en Isaías 9:6. Yahweh es Padre eterno. Yeshua recibe ese mismo nombre también en Isaías 9:6, recibe el nombre de Padre eterno. Que decíamos la vez pasada que siempre la pregunta es, ¿por qué el Eterno no dijo que él se iba a llamar Hijo Eterno? Él es el Padre Eterno porque nos está hablando de la unidad que hay entre ellos dos. Recordemos que Yahweh es el Shaddai y el Shaddai es la imagen de Elohim que los hombres pueden ver sin morir. Así que Yeshua es el que se ha presentado y lo vimos presentándose con Abraham como el Shaddai. Yahweh es la roca de Israel, ya lo vimos también en 2 de Samuel 22, y Yeshua es la roca de acuerdo a Lucas 20:17. Los dos afirman ser la roca de Israel. Yahweh es el pastor de Israel, de acuerdo a Ezequiel 34. Esto lo vimos en el estudio pasado. Y Yeshua es el buen pastor. Entonces, los dos proclaman ser lo mismo.
la roca, el pastor, el Shaddai, el eterno. Yahweh es el que juzga a Israel en Ezequiel 34:7. Yeshua es el juez de Israel en Mateo 25:31. Hasta aquí podemos nosotros ya tener, digamos que suficiente evidencia para nosotros pensar por lo menos una cosa. ¿Cómo es si fueran dos distintos, como algunas personas están enseñando hoy, que el Padre es diferente al Hijo? Entonces, ¿cómo es posible que compartan no solamente el mismo rol, no solamente que tienen la misma autoridad, sino que comparten el mismo nombre? Está bien, pudiéramos entender que el Padre le delegó a la autoridad al Hijo, pero el nombre que le dio a Yeshua y de la manera como esa imagen visible de Elohim se ha presentado, siempre se ha presentado identificándose como Elohim mismo. Por eso nosotros podemos hasta ahora encontrar una suficiente prueba para nosotros seguir afirmando, como dice Juan 1:1, que Yeshua es la palabra de Elohim hecha hombre y que, como dice Colosenses, es la imagen visible del Elohim invisible. Vamos entonces, como les digo, con varios, vamos a tocar varios de los jucat. Los jucat que son, les decía, mandamientos que para el judaísmo han sido incomprensibles. Este es uno de los primeros muy interesantes, porque en el orden pues en que llevamos, yo no estoy diciendo en orden de importancia, sino que como estamos de Génesis a Apocalipsis, en el orden en que estamos estudiando, nosotros encontramos cuando ya Moisés recibe las nuevas tablas y toda la Torá empieza a ser enseñada al pueblo de Israel, encontramos en Éxodo 34:19 que el Eterno le dice a Moisés: todo primer nacido, primo mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Está hablando de los primogénitos que son del Eterno. Pero en el verso 20 viene una ordenanza muy interesante. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. El hecho de que el Eterno hubiera escogido el asno, un animal inmundo, porque no es ni siquiera un animal kosher, es un animal inmundo, y lo hubiera escogido para dar este mandamiento específico. El primogénito del asno tiene que ser redimido por un cordero. La pregunta que se hace siempre el judaísmo, cuando ustedes leen, por ejemplo, en los comentarios rabínicos sobre estos mandamientos, es ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que los asnos tengan que ser redimidos por un cordero? Ahora, nosotros sí lo entendemos cuando nosotros sabemos de qué se trata, quién es el asno y quién es el cordero. Nosotros entendemos que Yeshua es el cordero de Dios. Yeshua es el cordero de Pesach. El mismo Juan, el inmersor, lo dijo públicamente. He aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él es el cordero. Ahora, ¿quién es el asno? El asno, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a Oseas 8:9, dice que Efraín o la casa de Israel es comparada con un asno salvaje, con un terco asno salvaje. Porque Efraín, nosotros ya vamos conociendo mejor a Efraín en todo este tiempo, la casa de Israel. Efraín es muy rebelde. La casa de Israel ha sido muy rebelde. La casa de Judá también, nos dice la palabra, pero examinando la casa de Israel, nosotros encontramos que uno de los pecados más grandes que ha tenido Efraín o la casa de Israel es su rebeldía y su anhelo de establecer por sí mismo mandamientos y cambiar las cosas, no aceptar las mandamientos. A Efraín le da trabajo aceptar el mandamiento del Eterno. A Efraín es dado a los ídolos, dice la palabra. Así que
le da trabajo sujetarse como siervo al Eterno. Por eso Oseas 8:9 lo califica como un asno salvaje. Dice, Efraín dio regalos para comprarse amantes, o sea, siempre está detrás de la idolatría. ¿Dónde encontramos a Efraín inicialmente? Detrás de la Iglesia Católica, todos sus ídolos, todo esto. Allí lo encontramos y de allí nos está sacando el Eterno. En Éxodo 13, ya vimos, Éxodo 13:13 también nos dice, deberán dar un cordero, un cabrito, por el rescate por el asno, pero si no dan el cordero, entonces el asno debe morir. Esto es muy importante entenderlo específicamente en este tiempo cuando encontramos que gran parte de la casa de Israel está abandonando a Yeshua. De varias maneras se está abandonando a Yeshua. Uno, lo están negando del todo, lo niegan, no queremos ver nada con Yeshua, nosotros vamos a seguir solamente las leyes rabínicas, etcétera. Otras personas están, digamos que, haciendo que la presencia de Yeshua muera casi por inanición. Es decir, ya no se habla de Yeshua, no se habla, no se menciona. Yo conozco muchas congregaciones hoy en día que por definición ya no nombran a Yeshua, pero dicen creer en Yeshua. No, nosotros sí creemos en Yeshua, pero ya no lo nombran. Cuando ustedes ven que no se nombra, porque es que Yeshua es la piedra angular. No hablar de Yeshua es simplemente una manera de negarlo. Entonces, nosotros tenemos que entender que como dice el Eterno, el asno tiene que ser redimido por el Cordero. Es decir, la casa de Israel tiene que ser redimida por Yeshua. Si la casa de Israel no es redimida por Yeshua, la casa de Israel debe morir. O sea, ese Efraín o ese israelita va a morir. Dice que se le romperá el cuello al asno. Ustedes recuerdan en Marco 11:2-3, cuando Yeshua nos dice que va a encontrar un burro atado que nunca ha sido montado. Cuando ya Yeshua aparece en el día 10 del mes de Aviv, en Jerusalén, montado sobre un asno. ¿Qué es lo que significa esto? No solamente la profecía de Zacarías de que el rey vendría humilde en un asno, también está hablando, está confirmando lo que Yeshua mismo dijo cuando vino. Yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está montado como sobre ese asno, sobre Efraín, porque él va a ir a redimir toda la casa de Israel. También en el judaísmo se ha interpretado que ese asno representa como como el mundo, como tener el control y el poder sobre el mundo. Y esta idea viene de la palabra asno en hebreo. Bueno, entonces, este mandamiento, perdón, me devuelvo acá, este mandamiento, solamente a través de Yeshua tiene un significado. Entonces, nosotros necesitamos ser redimidos por el Cordero, y si el Cordero no nos redime, nosotros estamos muertos. Recuerda lo que dice Yeshua, que nosotros con él pasamos de muerte a vida. Ahora vamos a ver a Yeshua en el tabernáculo. Recordemos que en Éxodo 25:8 el Eterno mismo dijo que harán un santuario para mí, habitar en medio de ellos. Desde la creación, el Eterno lo que ha querido es habitar en medio de nosotros. Él no ha podido, digamos, como que establecer ese reino todavía por la dureza de nuestro corazón. Pero el anhelo de él es habitar en medio del pueblo, en medio del pueblo de Israel. Si ustedes ven acá en el PowerPoint a la mano derecha, ustedes van a ver un esquema de lo que era la reunión de las tribus alrededor del tabernáculo. Es muy interesante y no deja de ser algo bien significativo que el número de las tribus, la localización de las tribus y el hecho de que el tabernáculo sea más largo que ancho hace que necesariamente las tribus ubicadas alrededor del tabernáculo tuvieran la forma de una cruz. Nosotros sabemos
que no es propiamente la cruz como la cruz misma, sino la letra Tav en paleo-hebreo, que significa pacto. Es decir, desde el mismo tabernáculo, desde la disposición de las tribus, nosotros estamos encontrando un pacto. Recuerden que todo esto fue ordenado por el Eterno. Entonces, el hecho de que Él se lo ideara de esa manera y que después nosotros encontráramos todo el significado que tiene la letra Tav, que en forma de cruz, y el hecho de que Yeshua muriera en una cruz, pues esto no son coincidencias. Nosotros sabemos que es parte del propósito y es algo que ya nos está diciendo que en el tabernáculo Yeshua tiene un rol muy especial. Vamos a mirar esto. El tabernáculo tenía una gran puerta en el este. La puerta era una sola puerta de entrada y esa puerta daba hacia el este. Entender primero que todo por qué la puerta daba hacia el este es muy interesante. Yo no sé si esto lo había compartido antes, creo que no, pero lo repito porque de verdad es muy importante. ¿Por qué la puerta da al este? Cuando la persona salía del tabernáculo, caminaba hacia el este. O sea, porque si está dentro del tabernáculo, la puerta está dirigida hacia el este, la persona va hacia afuera, pero caminando en dirección al sol. Y cuando la persona venía del este e iba a entrar al tabernáculo, a la presencia de Elohim, tenía que darle la espalda al sol y caminar hacia el oeste, es decir, en dirección hacia el lugar santísimo. Esto es muy interesante porque ese ha sido el camino nuestro. Nosotros pasamos de tener ese sincretismo de la adoración al sol en la Iglesia Católica y aún en medio de la Iglesia Cristiana con el domingo en honor al Sol Invictus. Nosotros un día finalmente le dimos la espalda y nos vinimos al tabernáculo por primera vez a conocer el tabernáculo como parte nuestra, como parte de nuestra identidad, porque al principio nosotros anteriormente veíamos el tabernáculo como algo de los judíos. Nosotros hoy nos estamos dando cuenta dónde encontramos a Yeshua. Y por ejemplo, palabras como esta que nosotros las sabíamos de memoria, pero como que no lo entendíamos, era digamos, cuando Yeshua nos dice, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? Yo soy la puerta del tabernáculo. Él está hablando de la puerta del tabernáculo. Entonces, dentro del tabernáculo vamos a ir viendo, ahí ven ustedes dos flechas azules. Vamos a empezar de adentro hacia afuera, analizando a Yeshua en el tabernáculo. La primera de las flechas que encontramos señala la mesa del pan, de lo que nosotros conocemos como el pan de la proposición. Pero ¿cómo se llama realmente el pan de la proposición en hebreo? Es el lehem panim. Ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando a Yeshua Sar Hapanim, la presencia, el príncipe de la presencia. Yeshua es el príncipe de la presencia, de acuerdo a Isaías 61. Recuerdan que vimos todo lo de Yeshua Sar Hapanim. El pan se llama el pan de la presencia, el lehem panim. Nos está hablando tiene el mismo fondo del pan de la presencia. Yeshua mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Recordemos que allí se ponían los 12 panes representando las 12 tribus de Israel. Yeshua vino a redimir a Israel. Yeshua es el redentor de Israel. Recordemos que Yeshua no es el redentor del mundo, es el redentor de Israel. Y cualquier persona del mundo que quiera venir a ser parte del pueblo de Israel a través de Yeshua es injertado en el olivo santo. En Juan 6:48 también dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mire, esta afirmación nomás de Yeshua hecha por tierra, esa
afirmación tan conocida de que Yeshua es un hombre cualquiera, un hombre hijo de Miriam y de Joseph. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí nos está hablando de ese lejem panim, del pan de la presencia. Cuando dice que descendió del cielo es porque descendió del trono mismo del Eterno, de la presencia misma del Eterno. Pero nos dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, el pan de la presencia, el lejem panim, ¿quién es? Yeshua Sar HaPanim, Yeshua el príncipe de la presencia. Es exactamente, como les decía, el mismo principio. Ahora, también vemos acá, recordemos en la otra flecha, nosotros, ahí está en el lugar santo, la menorá. En la menorá, ya vimos el tema, y entonces voy muy rápido acá porque ya vimos cómo Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Y las 7 lámparas de la menorá nos están hablando de que de los 7 espíritus del Eterno que reposan sobre el Mesías. Los 7 espíritus, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yahweh. Así que esa luz, la menorá es un símbolo de Yeshua. Realmente, si nosotros quisiéramos tener un símbolo de Yeshua, pues, como puesto, digamos, sobre algo, o en la casa, sería la menorá, nunca la cruz, porque la cruz ya es un símbolo de maldición, aunque tiene el significado, pero la menorá. Ahora, la puerta. Entonces, Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿qué es la salvación? Ahí es donde nosotros podemos entender más claro lo que es salvación. Recordemos que nosotros habíamos aprendido que salvación o tener salvación era que si yo me moría me iba para el cielo. Pero es que eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Lo que nos dice la Escritura que es salvación es pertenecer al pueblo que el Eterno guarda. Dice el Eterno, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Quiere decir que cuando yo soy parte de Israel y estoy en obediencia, yo estoy a salvo. Yo estoy a salvo. Él es el que me protege. Todo el que entraba al tabernáculo encontraba en el tabernáculo seguridad, provisión, protección y la presencia o la Shekinah misma del Eterno. Entrar al tabernáculo hacía que las personas tuvieran un cambio, sintieran un cambio en su vida. Ustedes saben que hay un punto que lo refiere la Mishnah que era muy interesante con respecto a las personas que estaban muy tristes. Había una puerta especial para que entraran ya dentro del tabernáculo, o sea, la primera puerta es una sola, pero después había una puerta especial para que entraran las personas que estaban muy, muy tristes. Estas personas cuando entraban encontraban un grupo de levitas que empezaban a cantar salmos de alegría. Y lo único que querían era que dentro del tabernáculo ninguna persona estuviera afligida. Esto nos hace ver la intención, todo lo que el Eterno quiere y lo que realmente es salvación. Cuando yo atravieso la puerta del tabernáculo y Yeshua dijo, yo soy la puerta. Por eso, mucha atención. Las personas que están dejando a Yeshua, las personas que están siguiendo esa nueva, ¿qué le digo? Como entre comillas, esa nueva moda que no se puede nombrar a Yeshua, que nombrémoslo lo menos posible. Entonces, ¿sabe qué están haciendo? Están haciendo perder la puerta de entrada. Y el mismo Yeshua dijo también, dijo, el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Si yo no entro a través de Yeshua al tabernáculo, yo no puedo tener salvación. Yeshua también dijo que él era el camino, la verdad, la verdad, el emet y la vida. Y estos 3 conceptos hacen referencia al Mishkan. Todo hacen referencia al tabernáculo. Miremos cada uno de estos puntos. Yeshua dijo, yo soy el camino, el derek.
Si nosotros analizamos la palabra Derek, en el paleohebreo encontramos una definición muy interesante porque Dalet significa puerta, que es la primera de las letras de la palabra Derek, significa puerta. Resh significa cabeza o persona y Kaf significa la planta del pie o la mano. Entonces, ¿qué significa el camino? La puerta o la persona que nos señala el camino. Yeshua dijo que nosotros teníamos que seguir sus pasos y él dijo que solamente a través de él se podía llegar hasta el Padre. Entonces, nosotros allí lo vamos entendiendo cuando dice que la puerta que nos señala el camino, y Yeshua mismo que dijo, yo soy la puerta, porque la puerta que nos señala el camino no tendría sentido, pero cuando Yeshua dijo, yo soy la puerta, ahí ya adquiere sentido la palabra Derek. Ahora miremos la palabra Emet, la palabra verdad, porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, el Emet. Fíjense, esto es muy importante en la palabra Emet. En la palabra Emet comienza por la letra Aleph, sí, seguida por la letra Men, que es la letra, digamos, de la mitad, y es la letra que nos habla del agua y de la vida. Y está la letra Tab, que es la última. O sea, el Aleph Tab completo es la palabra Emet. Pero encontramos algo muy interesante porque Yeshua nos está diciendo que Él es el Emet, Él es la verdad. El profeta Jeremías dice, en Jeremías 10:10, dice, mas Yahweh es el Dios verdadero, el Elohim Emet. Yahweh es la verdad, dice el profeta Jeremías. Ahora, Él dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, el profeta Jeremías nos dice, Yahweh es el Elohim Emet, Yahweh es la verdad. Pero Jesús afirmó, yo soy la verdad. Entonces, un momento, si Yeshua fuera diferente de Yahweh, ¿por qué está afirmando el mismo atributo que le corresponde al Eterno? Si nada puede compararse al Eterno, y el Eterno mismo lo dijo, que a nadie le podía dar de su gloria, a ninguno que diferente de él. Entonces, Yeshua es el Emet, Yahweh es el Emet, y los dos son Aleph Tab. Recuerden eso, que es muy importante. Entonces, miremos al lado derecho del PowerPoint. Ya vimos que es el camino, ya vimos que es la verdad, y miremos ahora qué significa cuando Yeshua mismo dice que es la vida. La palabra para vida es la palabra Hay, que está formada por las letras Het y Yod. La Het significa una pared o una cerca, una separación, y la Yod significa brazo o mano. Entonces, ¿de qué es lo que nos está diciendo la palabra vida? Que Yeshua establece una separación, o sea, nos saca del mundo y nos trae a través de la puerta hacia el tabernáculo. Él establece una separación donde y nos trae con la mano, él nos trae hacia entrar a la puerta del tabernáculo para que nosotros pasemos de muerte a vida. Esto lo confirmó en Juan 5:24 cuando dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta figura que ustedes ven en el lado derecho, que es todas las letras en paleohebreo, con el significado, para de pronto si hay personas muy nuevas escuchando y no han visto nunca esta imagen, la encuentran por internet muy fácil, pues le ponen solamente paleohebreo y ustedes van a tener el significado de muchas palabras muy importantes. Una de las más interesantes que les digo como, digamos, como a modo de ejercicio o a modo de búsqueda para que ustedes encuentren algo lindo. Busquen en paleohebreo qué significa la palabra Torah. Entonces lo van a encontrar y van a ver revelado un misterio precioso. ¿Qué nos dice entonces el Salmo 15? Nos dice Yahweh, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
Entonces, ¿quién es el que puede venir a través de Yeshua? Dice, el que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, quien contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy importante, nosotros entramos a través de Yeshua, porque solamente a través de Yeshua hay salvación. La salvación no es por obras. No quiere decir que si yo hago todo esto, pero sin Yeshua, yo voy a ser salvo. La salvación es por gracia y la salvación es a través de Yeshua. Una vez que yo he entrado, entonces voy a aprender toda la Torá para que yo pueda caminar en rectitud y en justicia. Ahora, vamos con otro tema entonces, la ordenanza del Shabbat. Nosotros nos encontramos con una afirmación de Yeshua que es muy interesante, que dice, yo soy el Señor del Shabbat. Entonces, bueno, ¿por qué? A ver, entendamos eso. ¿Por qué Yeshua afirmó ser el Señor del Shabbat? Porque el Señor del Shabbat no es el Eterno. Si se supone que el Eterno debe ser el Señor del Shabbat. Miremos acá qué es lo que encontramos tanto en el hebreo como en el arameo. Y ahí es donde nosotros encontramos el secreto, digamos, de esa afirmación. Éxodo 31:16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Esta es la versión que nosotros conocemos en todas las traducciones, bien sea en español o en inglés. Conocemos esta traducción, que es una señal, dice el Eterno, entre mí los hijos de Israel. Ahora, ¿qué nos dice el Targum? ¿Qué nos dice la versión aramea? No, el Targum nos dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, sobre toda cosa guardaréis los días de Shabbat, porque son una señal entre mí y mi membra. O sea, en el arameo encontramos una diferencia y aquí lo podemos ver, ay, lo puse para el otro lado, aquí lo podemos ver directamente del texto del Targum, que es la versión aramea. En el lado izquierdo lo van a ver en la parte de abajo, donde está resaltado en amarillo, donde dice que el Shabbat es una señal entre el Eterno y Yeshua. Es una señal entre el Eterno y Yeshua. Yeshua, es una señal. Por favor, los micrófonos. Bueno, entonces, entre el Eterno y Yeshua. Ahora, vamos a entender por qué. Devolvamos acá. Entonces nos dice, también en 31:16 dice, en hebreo ya nos dice, los israelitas deberán guardar el Shabbat, observando el Shabbat a través de las generaciones como un pacto por todos los tiempos, y debe ser una señal entre mi membra y los israelitas. Entonces, ¿cuál es el enredo que hay aquí? Nosotros simplemente aprendimos que era la señal, era entre el Eterno y nosotros, pero tanto en el hebreo como en el arameo nos habla de la membra, entre la palabra del Eterno, entre esa imagen visible del Eterno y el Eterno se hace el pacto del Shabbat, y entre la imagen del Eterno y los israelitas. Por eso nosotros podemos confirmar cuando Yeshua dijo que el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Él es el del día de reposo. Él es la señal. Él es el mediador de ese pacto del Shabbat. ¿Por qué? Nosotros lo entendemos cuando nosotros seguimos viendo todo el plan del Eterno y nos habla de que el Shabbat es un anticipo profético del milenio de paz, donde el Mesías va a reinar sobre toda la tierra. Ese es un día especial para él. Por eso establece el Eterno un pacto entre él y su imagen visible, o entre él y la membra o su palabra.
Vamos con otro tema, también uno de los jucat que le decía, uno de esos mandamientos que son inexplicables, incomprensibles para el judaísmo, las aguas amargas. Aquí nosotros, de verdad, es bien interesante cada que llega esta parashá, es muy interesante uno escuchar las versiones que se dan desde el judaísmo porque no sé, es un mandamiento que no tiene explicación. Éxodo 32:20 dice, y tomó Moisés bueno, aquí vamos a empezar con esto. Voy a dar el concepto en general antes de leer esta cita. ¿Cuál es el concepto en general? El Eterno establece que para probar la fidelidad de Israel, y el pueblo debe pasar por las aguas amargas, debe tomar aguas amargas. Si el pueblo ha sido infiel, va a morir, pero si el pueblo no ha sido infiel, simplemente las toma y nada le sucede. Va a continuar, va a ser reivindicado. Entonces, este pensamiento del Eterno que fue ya, digamos, establecido como un mandamiento en Números, en el libro de Números 5, lo encontramos desde Éxodo 32:20. Como el Eterno dijo, siempre Israel tiene que pasar la prueba de las aguas amargas. Encontramos en Éxodo 32:20, vamos a mirarlo desde antes, voy a mirarlo desde antes. Es que estoy resumiendo para que quede más claro el tema. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y pasó el Mar Rojo, nosotros sabemos que lo primero que encontró el pueblo fueron las aguas de Mara, las aguas amargas de Mara. El pueblo tenía sed, el pueblo tenía que tomar agua, pero el pueblo al ir a tomar el agua encontraron que las aguas eran amargas. ¿Por qué? Uno siempre se pregunta, pero ¿por qué? Si el Eterno los había sacado de Egipto y los traía, y lo primero que encuentran son aguas amargas. Porque el pueblo de Israel tiene que pasar por esa prueba necesariamente para que el Eterno pueda saber si esa persona del pueblo de Israel es una esposa fiel o infiel. Recordemos que todo el plan al final vamos hacia las bodas del Cordero. Así que la esposa tiene que pasar la prueba de las aguas amargas. ¿Qué pasó cuando encontraron las aguas de Mara? Recordemos que el Eterno mismo ordenó colocar un madero sobre las aguas para que las aguas se endulzaran. Aquí tenemos una imagen de esto, Moisés colocando un pedazo de madera sobre las aguas y las aguas se hicieron dulces. ¿Qué nos está diciendo? Nos está hablando proféticamente del día que Yeshua está endulzando las aguas, está digamos que protegiendo a ese pueblo de que muriera al tomar esas aguas amargas. En Éxodo 32:20, cuando el pueblo de Israel peca con el becerro de oro, Moisés tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, nuevamente, imagínense, ya el pueblo había salido, ya había pasado, las aguas se habían endulzado con el madero, muy importante, se habían endulzado con el madero, ya ellos siguieron todo en el desierto, ya habían llegado al Sinaí, habían hecho el pacto con el Eterno, le habían prometido que ellos iban a obedecer, pero lo primero que hicieron mientras Moisés subió por las tablas fue pecar con el becerro de oro. Nuevamente el pueblo tiene que ser probado por las aguas amargas. Entonces Moisés reduce el becerro a polvo, lo pone en las aguas y el pueblo tiene que beberlo. Los que eran culpables murieron. Sabemos que hubo una gran mortandad en aquel día. Ahora, pero vamos a número 5 para que entendamos mejor el mandamiento. En número 5, que es el tema que se llaman las leyes de Sotá, entonces el Eterno le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, o si el marido sospecha que la mujer le fue infiel, esa mujer debía ser traída delante del pueblo,
debía ser traída delante de los sacerdotes, debía ser avergonzada delante del pueblo y debía tomar las aguas amargas. En resumen, si la mujer es acusada de adulterio y se sospecha que es cierto, ella puede tomar una decisión: o acepta el divorcio y se va, o prueba las aguas amargas. Si la mujer es inocente, muere. Si la mujer es culpable, muere, pero si la mujer es inocente, pues ya es reivindicada. Ahora, miremos esto. ¿Cuándo se cumplió esto? Ese mandamiento sin Yeshua no tiene sentido, porque al fin y al cabo si alguien no ha entendido lo que pasó en el madero con Yeshua, pues ese mandamiento de que la mujer se tome unas aguas amargas y si se sospecha, no tiene un significado, tanto que se dice que ese mandamiento nunca se puso en práctica. Hay libros de la tradición judía que dicen que ese mandamiento no se puso nunca en práctica. Pero fíjense lo interesante. Nosotros vemos en Mateo 27:48, dice que al instante Yeshua dijo: tengo sed. Cuando dijo tengo sed, dice al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber. Pero los demás decían: deja ver si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros nunca entendimos por qué cuando Yeshua dijo tengo sed le pasaron vinagre. Uno decía, pero cuánta maldad había en ese pueblo romano. ¿Cómo es que le pasan vinagre? Bueno, él tenía que tomar, recuerden que Yeshua estaba muriendo en lugar de Israel. Yeshua estaba tipificando una mujer que es Israel. Recuerden, la mujer debía ser presentada delante de todos y debía ser avergonzada. Yeshua fue presentado delante del pueblo, sus vestiduras fueron rasgadas, fue maltratado y él ya estando en el madero, representando a esta mujer adúltera que era Israel, él va a tomar las aguas amargas. Él toma las aguas amargas e inmediatamente muere. ¿Qué quiere decir? Que nosotros éramos culpables, que el pueblo de Israel que él estaba representando era culpable. Fíjense que es lo último que pasa antes de que él muera. No es que murió después de 2 horas o después de esto, inmediatamente tomó las aguas amargas, murió. Ahora, ¿por qué Yeshua se hizo culpable de los pecados nuestros? Nosotros decimos, bueno, lo entendemos por amor, nos dice el Eterno, que por amor Él envió a su Hijo a dar la vida por el mundo. Eso nosotros lo entendemos. Pero nosotros tenemos que aprender que todo Yeshua está en toda la Torá. Y fíjense lo que nos dice Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de lo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará el pecado. Ustedes saben entonces por qué Yeshua callaba de todo lo que lo acusaron. Dice Marcos 14:61, él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué él no hablaba? Porque al guardar silencio, cumpliendo Levítico 5:1, él se hacía culpable de todos los pecados de los que lo estaban acusando. Él estaba muriendo en el lugar de Israel, en el lugar nuestro. Entonces, él nunca se defendió, por lo tanto, era considerado culpable. Entonces, al tomar las aguas amargas, él inmediatamente muere. En este ritual, entonces, encontramos nosotros a Yeshua. En el madero saliendo de Egipto está la visión profética. El mandamiento está en número 5, que dice, habla de una mujer adúltera, no habla de un hombre, porque está hablando también proféticamente de Israel. Y encontramos a Yeshua tomando las aguas amargas por nosotros. Si una persona no abandona a Yeshua hoy por hoy
tendría que pasar la prueba de las aguas amargas para saber si es culpable o inocente de adulterio espiritual. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que alguno de nosotros pudiera pasar esa prueba? El único que la pasó por nosotros fue Yeshua. Por eso es que tenemos entrada, porque nadie puede venir a ser parte del pueblo de Israel si no ha pasado por la prueba de las aguas amargas. Pero fíjense esto, en Apocalipsis nos dice que la prueba de las aguas amargas van a venir al final de los tiempos. Dice que va a caer una estrella que es llamada ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Yo no sé ustedes, pero yo espero y sigo los pasos de Yeshua, porque yo sé que ninguno de nosotros puede decir que está sin pecado como para atreverse a probar esas aguas amargas y saber que sale avante de la prueba. Esta prueba la toma Yeshua por nosotros, y es de la única manera que podemos ser injertados en el olivo de Israel. Vamos entonces a ver el otro jucat muy importante, que es el jucat de la vaca roja. El jucat de la vaca roja es otro de los mandamientos que, como les decía, son inexplicables para el judaísmo, pero perfectamente explicables para los que conocemos a Yeshua. Desde la limpieza ritual de la lepra, encontramos que se utilizan unos elementos que son las avecillas, dos avecillas, una que muere y otra que empapada en la sangre sale volando, como que nos habla de resurrección, la madera de cedro, la grana y el hisopo. Esto lo vamos a ver qué significa, entendiendo el tema de la vaca roja. Fíjense esto que es muy hermoso. Número 19:1. El Eterno habla a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley. Jucat HaTorah se llama en hebreo. Es una Jucat HaTorah, como les digo, un mandamiento incomprensible que Yahweh ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la que nunca se hubiera puesto un yugo. Es lo que ellos no entienden. ¿Por qué? Porque esa vaca roja, perfecta, sin ningún defecto y que nunca hubiera tenido un yugo. ¿De qué no es? Esa vaca tenía que morir fuera del campamento. Tenía que ser sacrificada fuera del campamento, exactamente al frente del templo, en donde está el Monte de los Olivos. Allí se establecía como un puente entre el Monte de los Olivos y la entrada del templo, y la vaca roja era sacrificada directamente en ese lugar. Ustedes recuerdan que vimos quién compró el altar de la vaca roja y quién compró el altar del templo. Recordemos que lo vimos que David está con el ángel de Yahweh. Cuando estudiamos el ángel de Yahweh, vimos que David está con el ángel de Yahweh comprando los dos terrenos para los dos altares. Quiere decir que Yeshua mismo fue el que compró con David el terreno de la vaca roja, que después lo tipifica a él. Fíjense esto, la vaca tenía que ser sacrificada fuera del campamento, donde murió Yeshua. Yeshua, de acuerdo a Hebreos 13, dice que murió fuera del campamento, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando el vituperio. Yeshua murió también, Yeshua murió en el sitio, por el sitio donde estaba el altar de la vaca roja, fuera del campamento. Nos dice el número 19:3. Le daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia.
Y Eleazar tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca roja ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Entonces, esa vaca después de sacrificada era quemada. Y con las cenizas de la vaca roja se hacían los rituales de la purificación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer el paralelo o relacionar la vaca roja con el Mesías? Primero, el color rojo nos habla de ¿qué? Nos habla de redención, nos habla de la sangre del Mesías. Era perfecta, Yeshua fue sin pecado. Recordemos, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El único que no ha pecado es Yeshua. Yeshua no es un hombre justo como tantos otros. Yeshua fue el único que no pecó. Nosotros, si Yeshua hubiera sido un hombre común y corriente, hubiera tenido que pecar necesariamente, o la palabra del Eterno es mentira, porque la palabra del Eterno dice que nosotros, todos los seres humanos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Eterno. Yeshua es el único sin pecado, sin una falta. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, no había una falta en Yeshua. No tenía ningún yugo. Fíjense, nosotros, todos los seres humanos tenemos un yugo. O tenemos el yugo de Yeshua o tenemos el yugo del mundo, el yugo de esclavitud del mundo. Y hay muchas personas que tienen inclusive el yugo de Satanás porque se entregan voluntariamente a él. Yeshua mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero el que nos dice que su yugo es fácil y ligera la carga. Pero todos tenemos un yugo. El único que no tiene un yugo es Yeshua. ¿Por qué Yeshua no tiene un yugo? Porque Yeshua es el Eterno mismo. Si Yeshua fuera el Hijo, el Eterno estaba por encima de él en autoridad. Pero es que Yeshua es la palabra misma del Eterno. Eso es lo que tenemos nosotros que entender allí cuando nosotros vamos viendo estas palabras que a veces las repetimos pero no les vemos mucho sentido. También Yeshua murió fuera del campamento, ya lo vimos, padeció fuera de la puerta. Y la vaca, por ser femenina, de nuevo representa a Israel, así como en el ritual de los celos la representaba, también la vaca roja representa a Israel. Ahora, pero fíjense lo que pasa con dijimos que después de sacrificada, esa vaca roja era quemada y qué era lo que pasaba con cómo se hacía el ritual de purificación. Fíjense esto tan interesante. Dice que ya habíamos leído hasta el 4, Eleazar tomará la sangre con su dedo, rociará hacia la parte delantera del tabernáculo con la sangre 7 veces, hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol, y luego tomará el sacerdote, pongan atención a esto, madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego que arde, en el que arde la vaca. Cuando nosotros lo leemos así, fíjense que es muy interesante porque estamos viendo, bueno, madera de cedro está bien, hisopo está bien, pero nos dice que el sacerdote tenía que tomar escarlata. ¿Qué es escarlata? Porque escarlata es un color. Entonces, ¿qué era lo que tenía que tomar el sacerdote para hacer el ritual de la vaca roja? Vamos a verlo acá. La madera de cedro es un símbolo de la humanidad y nosotros sabemos que la madera de cedro pues nos está hablando de la cruz. Eso es evidente porque allí fue la redención y ya sabemos que la cruz es la letra hebrea Tab, que significa pacto. El hisopo era construido con ramas de orégano y de tomillo, conocido por los poderes medicinales antisépticos. Entonces, el sacerdote tomaba esas ramas de orégano y de tomillo que formaban el hisopo, y en el Salmo 51 nosotros encontramos el propósito del hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Entonces, el hisopo era, haga de cuenta, un desinfectante espiritual. El hisopo, así como era medicinal en la parte espiritual, si el Eterno nos lava con hisopo, también es como si nos desinfectara a nivel espiritual. Pero el escarlata, cuando dice que el sacerdote tiene que tomar el escarlata y ponerlo ahí, ¿qué es tomar escarlata? Porque escarlata, como les digo, es un color. Pero cuando lo vemos en el hebreo, nosotros encontramos que la palabra hebrea para escarlata es toula. Y sabemos lo que es toula. Y la historia más hermosa, o sea, lo que él tomaba era toulas que se ponían dentro del ritual. ¿Y qué es el toula? Era un gusano, pero el femenino, una gusanita, digámoslo así. Un gusano del cual sale un líquido carmesí llamado kermés. ¿Qué era lo que hacía esa gusanita? ¿Qué era lo que hacía esa hembra del toula? Del crimson worm o Coccus ilicis. ¿Qué era lo que hacía ese gusano? Ese gusano, cuando la hembra va a dar a luz, ella se prende de un madero, ella empieza a destruir su propio cuerpo. Solamente da a luz, claro, una vez en la vida, pero da a luz miles de gusanitos. Ella misma se destroza el cuerpo y con la sangre que sale se queda pegada del madero. Entonces da a luz. Cuando da a luz, esos gusanitos se alimentan del cuerpo y de la sangre de la madre. Y ellos ya empiezan, después de 3 días, empiezan ellos a salir de allí, ya perfectamente capaces de seguir otra vez el ciclo de reproducción. Y lo más interesante que tienen este gusano Coccus ilicis es que después de 3 días, ese madero que estaba lleno de la sangre de la hembra que había dado a luz, ese madero se convertía, pasaba de tener ese color rojizo a blanco. Entonces, fíjense, esto todo de qué nos está hablando. Eso nos está hablando de una palabra que Yeshua mismo lo dijo en el Salmo 22. El Salmo 22, que es el salmo que nos está hablando de la muerte de Yeshua y el salmo que citó Yeshua desde el madero. Nosotros, cuando empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros ya sabemos que eso es todos esos sermones que habíamos escuchado en la iglesia cristiana, de que el Eterno lo había abandonado porque él llevaba el pecado. Eso no es verdad. Él estaba citando el salmo para que supieran lo que estaba sucediendo, para que entendieran, porque todo el salmo está explicando la muerte de él en el madero. Entonces dice, en el verso 6, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Cuando Yeshua dijo, yo soy gusano y no hombre, él está hablando, ustedes lo pueden buscar en la concordancia, Yeshua está diciendo, mas yo soy el Coccus ilicis. Está utilizando la misma palabra, yo soy toula, Coccus ilicis, crimson worm. Yo soy ese escarlata, o sea, yo soy ese gusano. Sabemos que sí, exactamente, es literal. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Su cuerpo despedazado, porque a él lo despedazaron literalmente. Estaba pegado a ese madero y en ese madero él dio a luz a todos nosotros, a toda la casa de Israel, a miles y miles y miles de las ovejas de Israel que él está volviendo a llamar. Y recuerdan las palabras de Yeshua que ahora sí las entendemos, cuando dijo que nosotros teníamos que comer su carne y beber su sangre. Que hay tanta controversia acerca de esas palabras, pero cuando nosotros vemos que los gusanitos del Coccus ilicis se alimentaban del cuerpo y de la sangre de la madre, nosotros entendemos ahora lo que está diciendo Yeshua cuando él dijo en el Salmo 22, mas yo soy el Coccus ilicis.
Entonces, Yeshua mismo hace parte de ese ritual de la vaca roja en todo, en el madero, en el hisopo y en el gusano, que era el que se usaba. Y miren esto por último, que es muy interesante. Dice en número 19, esos tres elementos revueltos con la vaca roja quemada, con las cenizas de la vaca roja, dice que el que tocare un cadáver de cualquier persona sería inmundo 7 días, pero que al tercer día se purificará con aquella agua, el agua que se formaba con la ceniza de la vaca roja y los tres elementos, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. ¿Esto qué quiere decir? Porque parece como un juego de palabras difícil de entender, pero miremoslo y miren cómo nosotros se ha cumplido en la vida nuestra. El que toque un cadáver será inmundo 7 días. Nosotros sin la Torá estábamos muertos. Recordemos a Ezequiel 37. Ezequiel 37 habla de la resurrección de los huesos secos. ¿Por qué? Porque volvimos a la Torá. Entonces nosotros somos esos huesos secos otra vez levantándonos. Nosotros estábamos muertos. Nosotros estábamos en estado de impureza porque nosotros no guardábamos la Torá. Ahora dice, el que lo toque será inmundo 7 días. 7 días nos habla de todo el plan de los seres humanos. Recordemos que desde la creación fue establecido el plan de los 7 días. Pero dice, al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Por qué nos habla del tercer día? Porque el profeta Oseas anunció que la casa de Israel volvería a la vida al comenzar el día 3. Eso nos lo dijo el profeta Oseas. Dijo, la casa de Israel volverá a la vida al comenzar el día 3. ¿Por qué sabemos que comenzamos el día 3? Porque Yeshua murió y resucitó. Pasaron 2000 años, es decir, 2 días, y una vez pasados los 2000 años, es decir, cuando comienza el día 3, entonces toda la casa de Israel empieza a levantarse y nosotros volvemos a la vida. Y díganme, ¿cuándo escucharon ustedes, cuándo escuchamos nosotros todos el mensaje de la restauración de raíces hebreas? Si no fue alrededor del año 2000, unos antes o unos después. Yo ya voy a cumplir 20 años, así que llevamos acá mucho tiempo, pero fue más o menos alrededor de ese año 2000, de cuando comenzaba el tercer día. Entonces, al tercer día, él puso esas aguas de purificación en nuestra vida. Ahí fue cuando nosotros escuchamos el llamado del Eterno y cuando nos pusimos en pie para regresar a la Torá. Y dice que al tercer día se purificará y al séptimo día será limpio. El séptimo día nos habla de ¿qué? Nos habla del milenio. O sea, si nosotros nos purificamos hoy al tercer día con esas aguas que simbolizan a Yeshua, si nosotros nos purificamos hoy, nos purificamos volviendo a la Torá, nosotros seremos limpios en el milenio, es decir, seremos parte del remanente que va a entrar en Jerusalén y va a reinar en el milenio con Yeshua. Pero dice, si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Las personas que hoy están negando ese regreso a la Torá, los que se niegan a escuchar el llamado del Eterno, no van a ser limpios para el milenio, van a quedar entre las naciones que si les va bien en todo el juicio, van a quedar entre las naciones que Yeshua mismo va a regir con vara de hierro. Espero que esto lo hayan entendido porque es muy interesante, porque es que nosotros tenemos que preguntar por qué las raíces hebreas no se descubrieron en 1700, en 1900, antes del 2000, pero ¿por qué no? ¿Por qué alrededor del 2000 y del 2000 hacia acá? Porque así estaba profetizado. Nosotros tenemos una palabra fiel, verdadera, exacta, literalmente exacta. Así que nosotros sí nos podemos sentir tan orgullosos de tener un Elohim vivo y verdadero. Ahora, todo esto que está sucediendo, todo esto que nosotros estamos entendiendo, es simplemente la revelación
que hoy el Padre nos da, porque nosotros ya no tenemos el velo sobre nuestros ojos. El Padre puso el velo hasta que llegara el día tercero. Hoy ya ese velo terminó, ese velo fue removido y por eso nosotros podemos entender. Si nosotros hubiéramos leído, de hecho, por ejemplo, yo lo leí, porque yo he leído las escrituras de principio a fin muchísimas veces en estos 40 años que le he servido al Padre, desde que yo enseñaba en la iglesia cristiana. Pero jamás entendimos, esto lo leíamos y eso nos pasaba como por un lado, que lo pasábamos bien rapidito porque no podíamos entender de qué se trataba. Solo hasta hoy nosotros estamos viendo la maravilla que representa el haber tenido esa revelación. Nosotros somos parte de todo este tiempo profético. Fíjense, dice, a ver, un momento. Entonces, resumamos acá una cosa con lo de la muerte de Yeshua en el sitio de la vaca roja. ¿Dónde murió Yeshua? La Mishnah en Misbot 2:4 dice, los muros del templo eran muy altos, con excepción de la pared del este. Cuando el sacerdote quemaba la vaca roja, se paraba en el monte de los olivos y podía mirar hacia el santuario. Eso nos da una idea exacta del sitio donde murió, que Yeshua sí murió en el sitio de la vaca roja, porque era desde el único sitio desde donde se podía ver el templo. Y sabemos que Yeshua estaba viendo hasta el momento inclusive en que se rompe el velo del templo. Bueno, ya vimos cómo se compraban los altares. Yeshua muere, Yeshua cumple con todo ese requisito ya después de purificación. Yeshua aparece ya delante hasta hoy, porque después el templo es destruido, aparece como nuestro sumo sacerdote, el que está siempre intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Por qué no hay otro sumo sacerdote? Porque Yeshua es el único sumo sacerdote, no solamente porque no hay templo, sino que desde el mismo día en que Yeshua murió y ya cuando resucitó ya no había sumo sacerdote, porque Caifás, delante de todo el pueblo, rompió las vestiduras. Y de acuerdo a la Torá, el sumo sacerdote que rompía las vestiduras se destituía como sumo sacerdote. Por eso en los últimos tiempos nunca hubo ya manifestaciones de parte del Eterno de perdón en el templo. Todo esto es perfecto. Cuando nosotros empezamos a entender todos estos elementos, nos damos cuenta que nosotros no estamos detrás de una historia fantástica, nosotros estamos detrás de algo real que hoy estamos comprendiendo. Por último, miremos las aguas de la rencilla, y esta es la última revelación que vamos a ver hoy. En Números 27 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, tomad la vara y reúne la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña, y dará a beber a la congregación y a sus bestias. Fíjense acá, muy interesante. Recuerden que este fue el problema, inclusive, que se llaman las aguas de la rencilla, porque aquí fue cuando Moisés se enojó contra el pueblo y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Pero ¿qué había pasado antes? ¿Qué había pasado? El Eterno le había dicho a Moisés que golpeara la roca. Antes le había dicho que golpeara la roca, golpeó la roca y salió el agua que el pueblo necesitaba. Pero en esta ocasión le había dicho que le hablara a la roca. ¿Quién es la roca? En 2 de Samuel lo vimos que Yahweh es Yahweh es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Salmo 95, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, a Yahweh. Pero vimos también que la roca era Yeshua. Yeshua era la roca, le ven la piedra del fundamento. Todo esto ya lo vimos. Entonces, no tenía que golpear a la roca la segunda vez. ¿Eso qué significa? Eso nos está hablando las dos venidas de Yeshua. En la primera, Yeshua era el siervo sufriente, fue el siervo
sufriente, donde Yeshua tenía que, fue molido literalmente a palos, a golpes, a todo, a latigazos. Su carne fue despedazada, dice que le arrancaron las barbas de su cara, fue una masacre inimaginable. Por eso, en la primera vez, el Eterno le dice a Moisés que golpee la roca y dará las aguas vivas. Yeshua fue el siervo sufriente y nosotros recibimos las aguas vivas. Yeshua dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La segunda vez, ya Yeshua no va a volver para ser golpeado. Él regresa triunfante. Ahora solo tenía que hablarle a la roca, porque la segunda vez ya no, el golpe, él ya no iba a recibir, ya no va a recibir ningún golpe. Él regresa como el león de Judá y él regresa en todo su esplendor y en toda su gloria a hacer justicia. Nosotros ahora, ¿cómo podemos obtener esa agua viva de Yeshua? Hablándole a la roca. Él nos escucha. Cuando nosotros creemos en él, dice, como dice la escritura. ¿Y qué dice la escritura? Que él es divino, que él es eterno, que él es Yahweh, que él es la palabra del Eterno hecha hombre, que él es el maná que bajó. Cuando tuvimos ese encuentro con Yeshua, la vida nunca ha sido igual. Si alguna de las personas que me están escuchando siente como que tiene el anhelo, como que quiere estudiar, pero como que no siente esas fuentes de agua viva, háblele a la roca. Háblele a Yeshua. Dígale a Yeshua que venga a su corazón. Ustedes recuerdan la invitación. Esa invitación, yo no sé por qué se olvidó. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré contigo y él con nosotros. Ábranle la puerta del corazón a Yeshua. Háblenle a la roca y fuentes de agua viva brotarán de sus corazones. Ustedes sentirán toda esa agua viva saliendo de su interior, ese gozo inmenso, esa revelación que no para. Todo esto viene cuando nosotros le hablamos a la roca, porque así era este tiempo final. Bueno, vamos hasta acá. El próximo lunes tenemos, verdad que les digo que el próximo lunes el estudio se lo recomiendo. Yo siempre digo eso, pero es que a mí la palabra me parece tan maravillosa que yo misma haciendo los estudios, ay no, yo soy aquí emocionada, sabiendo todas las cosas que el Padre nos ha revelado. Yo espero, oramos y espero que hoy haya sido un día de mucha revelación y yo espero sobre todo que esa roca empiece a dar esa fuente de agua viva en sus corazones y que jamás por ningún motivo, que se haga una realidad a través del Rúa, para que jamás por ningún motivo ustedes vayan a negar a Yeshua, ni vayan a dejar de hablar de él por no molestar a las otras personas que hoy se sienten mal con el nombre. Vamos entonces a orar y los espero el próximo lunes con la ayuda del Eterno para que veamos la parte número 7. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque todos estos jukot, estos mandamientos incomprensibles, nosotros podemos verlos hoy con una claridad impresionante a través de tu palabra y a través de lo que tú nos has permitido conocer. Gracias porque nos tocó este tiempo de este final del segundo día, este principio del tercer día, donde nosotros escuchamos tu llamado. Padre, nos sentimos privilegiados, nos sentimos emocionados de pensar que tú en tu misericordia, porque nada hemos hecho para ganarlo, pero en tu misericordia tú nos llamaste, porque en tu misericordia tú cuando silbaste desde los cielos nos diste un oído
que estaba sintonizado contigo, para que nosotros nos levantáramos sin temor de lo que dejábamos atrás y diéramos el paso para volver otra vez a tu casa, para regresar a tu Torá, para regresar a tu pueblo. Padre, guárdanos en esta noche, bendícenos en toda esta semana, permítenos volvernos a reunir dentro de una semana. Y Padre, que nuestra entrada y nuestra salida esté guardada por tus ángeles, que tú la guardes, nos bendigas la obra de nuestras manos, nuestros trabajos, bendigas nuestras familias, bendigas esposos, esposas, hijos, seres queridos. Padre, extiende ese llamado y ese manto de bendición a todas las personas que nosotros amamos y a todas las personas que están alrededor nuestro. Permítenos ser sal y luz para que muchos puedan venir a esta revelación preciosa. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén y amén. Bueno, que tengan una buena noche, que descansen. Espero que se acuesten muy emocionados de ver el tiempo tan perfecto que nos ha tocado vivir. Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom, toda Rabá. Y Laila Tov. Laila Tov, hasta pronto. Shalom. Shalom. Espero que esta enseñanza les haya servido, que tenga información importante para sus vidas y que con el propósito que tenemos de conocer las raíces hebreas de nuestra fe, podamos ir haciendo un crecimiento espiritual en lo que verdaderamente la Biblia dice. Soy el pastor Diego Higuita de MC Shalom Internacional y nos puedes contactar a través de los diferentes medios de internet, en Facebook, en YouTube tenemos nuestro canal, pero también tenemos clases en vivo a través de GoToMeeting. Te estaremos dando toda la información a través de estos mismos videos y a través de las diferentes modalidades que tenemos en la web para que tú puedas conectarte con nosotros también en nuestros momentos en vivo. Que sea de bendición todo este material para sus vidas. No olviden, EMC Shalom Internacional, Pastor Diego Higuita. Shalom, shalom. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida